ya vimos lo que es protección colectiva, ¿sí? Un equipo de protección colectiva. Como ustedes saben, también se relaciona con un equipo de protección personal. ¿Qué es lo primero que se busca en la protección personal? ¿Sí? Pueden ustedes, bueno, aparte de eso, deben entender que Ecuador ratificó el convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Me parece que es el 148 el que establece claramente que se debe establecer protección personal. Por eso, si ustedes revisan el Código de Trabajo y revisan el decreto 2393, se habla de protección personal. Pero el 2393 dice que será certificada por la INE. Nosotros tenemos pocas normas realmente INE relacionadas a protección personal. Sí, hay normas para zapatos de seguridad, hay normas para respiradores de media cara, hay normas para casco de seguridad. Pero, por ejemplo, aquí en el país no somos fabricantes bajo nuestra norma, excepto por el tema del casco y de las botas, ¿no? Por ejemplo, el casco, ya existe el primer casco certificado bajo norma INEN 146, no sé si saben, ¿no? Verán que no me refiero al INEN como sello de calidad INEN. No me estoy refiriendo al casco Pica con la K de calidad, que eso no sirve. Eso también tiene certificación INEN. El casco Pica con la K de calidad tiene certificación INEN del plástico, no tiene certificación INEN del ensayo de resistencia de impacto. Entonces, por favor, esta parte es importante estar clarísimos. Pero ya existe en el Ecuador el primer casco que tiene certificación de prueba de impacto y resistencia al golpe, que en este caso es la norma INEN 146, y el casco es el primer casco, no sé si es zambateño, me parece que es zambateño el casco, es el famoso casco Halley, ¿no? De la empresa Halley. Entonces, ese casco es el primer casco ecuatoriano que cumple, que por fin pasa certificaciones de resistencia ya como para decir que es un casco normal, ¿sí? Independiente de eso, a falta de norma nacional, ustedes ya saben que si no tenemos la INEN, nosotros nos remitimos a otras normas. Pero bueno, independiente de eso, si ustedes revisan las normas INEN, la norma INEN te va a decir, remítate a la ANSI. Eso es lo más chistoso. Ustedes revisan la norma INEN 146, dice remítete a la norma ANSI. Y aquí es lo más importante, quedar claros con el tema de las normas, ¿no es cierto? Sí, ya vamos a hablar de eso, Fabricio, exactamente. Sí, vamos paso por paso. Primero por normas y luego entramos parte por parte, elemento por elemento, ¿no? INEN dice que debemos remitirnos al ANSI. Por eso es que ahora ya la INEN se han dado cuenta que la INEN ya no se hace problema. La INEN dice, ¿para qué voy a sacar una norma nueva? Mejor hagamos INEN ISO. ¿Han visto que sale INEN ISO? INEN ISO es mejor, cojamos la ISO y mandémosle como INEN ya para que estés investigando. Y así ya está todo investigado. Entonces, es la idea. Y más que todo, Ecuador está utilizando, no es que nosotros somos fabricantes propios, ¿no? O sea, hay que decir que la mayor cantidad de protección personal que nosotros tenemos es importada. Usted muy bien sabe esos aspectos. Muy bien. Entonces, a falta de norma nacional, INEN, nosotros utilizamos ANSI, nosotros utilizamos ASTM, ¿sí? Association Standard Test Materials de los Estados Unidos, ANSI, American National Standard Institute de los Estados Unidos, y el NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, ¿no es cierto? Y sumado a eso, si es que ustedes quieren la referencia europea, que personalmente no me gusta. Yo pienso que la parte europea es buenísima en lo que refiere a herramientas, máquinas, equipos. Yo pienso que una herramienta europea es muy buena, una máquina europea es muy buena, pero yo sí, sin ánimo de ofender a nadie, pero sí deja mucho que desear la normativa europea en lo que refiere a temas de seguridad específicamente, ¿no? No van a comparar un respirador 3M, por ejemplo, que sea NIOSH con un respirador KN95, FFP2, a pesar que tienen casi el mismo criterio de filtrado, pero date cuenta la calidad, date cuenta la resistencia, el tipo de material es completamente diferente. Bueno, independiente de los casos. Ahora aquí teníamos una pregunta, me decían muchachos, ¿cuál era la marca del casco ecuatoriano? Ahí está. Esa es la marca del casco ecuatoriano. Certificado por INEN 146, que es la misma ANSI Z89.1. Pero aquí vamos a hablar de todo, ¿no? ¿Qué es importante de lo que hemos hablado hasta aquí? Hemos hablado que es importante entender que la protección personal es la última alternativa. ¿Cuándo entregamos protección personal? Si ya no podemos eliminar, sustituir, control de ingeniería y fuera de eso tenemos los procedimientos administrativos, ya no hay otra forma, el EPP es la última alternativa. Lo elegimos en base a la exposición. Si el trabajador está expuesto, aquí le llamamos POE, personal ocupacionalmente expuesto.
Si hay exposición, nosotros seleccionamos equipo de protección personal y debe estar homologado y certificado por los diferentes organismos de los que estamos hablando durante este curso, ¿sí? Siendo esos aspectos, entonces, hablemos de protección. Ahora sí, tenemos nosotros, basado en esto. Verán que voy a ir anotando, así que si gustan anotar, háganlo. Igual queda en el video, pero yo les recomiendo ir anotando para ir aprendiendo, ¿sí? Tenemos aquí, primero, primera protección personal, de arriba hacia abajo. Tenemos nosotros lo primero, ¿no? El casco, ¿sí? Casco de seguridad, el casco. O llamada también protección de cabeza. El casco es de 2 tipos y de 3 clases. ¿Mm? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el casco es de 2 tipos y de 3 clases? Ojo, y apréndase bien esta parte. Cuando usted escuche que el casco es de 2 tipos, ¿qué significa la palabra tipo? La palabra tipo en seguridad significa resistencia de impacto. Eso significa tipo. Al decir resistencia de impacto, los cascos son de 2 tipos. Tipo 1, tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre el casco tipo 1 y el casco tipo 2? El casco tipo 1 es para resistencia a impactos específicamente verticales. Se utiliza más en construcción, como ustedes saben, se utilizan en aquellos lugares donde puede caer algo en la cabeza, simple. El tipo 2 es un casco hecho para impactos multidireccionales. En especial, por ejemplo, se usa bastante en el sector minero, cuando se está metido a veces en una mina o en un proyecto de construcción de una carretera donde puede venir una proyección de una piedra por un lado, ¿no? Entonces ahí también se utiliza el casco tipo 2. Entonces, eso significa tipo, ¿sí? Ahora viene la parte de clase. Les decía que la clase es de 3 clases. Cuando ustedes escuchen la palabra clase o vean que un casco es de clase, la clase establece otro tipo de resistencia que se llama resistencia eléctrica. Eso significa clase. Entonces, cuando un casco es de 3 clases, la palabra clase significa resistencia eléctrica. Yo hago chats muchas veces de seguridad y les pregunto, el término clase en un casco significa A, impacto, B, eléctrico. Y a veces la gente no sabe. Clase es resistencia eléctrica. Hay 3 clases de casco. Clase C, que era antes llamada la clase A. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se remiten a la norma INE en 146, que es la del casco Halley. Esa es la norma del año 1984. Y en ese tiempo el casco clase C se llamaba clase A. ¿Y cuál es el casco clase C? Casco clase C es el que no resiste, no tiene resistencia eléctrica, ¿no? Ah, no, perdón, aquí estoy equivocado. Discúlpeme, aquí cometí un errorcito. El casco, bueno, aquí pongo fe de erratas. Discúlpeme. El casco clase C se sigue llamando, se llamaba antes también casco clase C, ¿sí? El casco clase G antes se llamaba clase A. Ese es el casco que varió, ¿no? Entonces, antes de la norma del año 1984 de ANSI, que es la que se aplica actualmente, la norma INEN 146, el casco que ahora es clase G, antes era clase A. ¿Cuál es este casco? Resistencia de hasta 2200 volts en prueba de conductividad eléctrica de hasta 3 minutos. Entonces le llevan a la escuela politécnica y le hacen una prueba de conductividad eléctrica, le meten en un recipiente con agua y le mandan una conductividad de hasta 2200 voltios y le dejan 3 minutos. Luego sacan el casco, si no hay ningún tipo de fisura o daño, el casco pasa a la prueba.
previamente tenía que haber sido expuesto a menos 50 grados y a más de 30 grados centígrados después en temperaturas extremas. Bueno, esas son las pruebas que se hacen al casco. Y está el último casco que está vigente actualmente por norma, que es el casco clase E. Ese casco clase E, antes se llamaba casco esa era la clase B, sí. Era antes la clase B. Antes era clase B, ahora es clase E. Tiene una resistencia de hasta 20.000 a 30.000 voltios en prueba de conductividad eléctrica de hasta 1 minuto. Así es como se prueban los cascos. Más claro, me resumo a la norma ANSI, American National Standard Institute, ANSI y SEA, Z89.1 versión 2014, que es la que está vigente. 5 años de duración del casco. Siempre y cuando no haya recibido golpe, ¿no? Siempre y cuando no haya tenido caída significativa, no haya sido pintado, no haya sido colocado demasiados adhesivos, ¿sí? No haya sido lavado con solvente. Bueno, frente a eso, esa sería la duración de un casco, ¿eh? Si es que se trata en condiciones normales, ¿no? Siendo el caso. Siguiente equipo. Gafas de seguridad. Llámale protección visual. Tanto la protección visual como la protección facial, es decir, caretas, cumplen la normativa de la ANSI Z87.1 Plus. Resistencia de impactos frontales. Se hace la prueba con perdigones. Se mandan a velocidades superiores a los 30, 40, 50 kilómetros por hora. A distancia de 200, de 20 centímetros. Es la distancia que se suele colocar ahí, ¿no? Para las pruebas. Y si es que no hay perforación, si no existe daño, pasa lote. Me olvidaba del tema, ¿no? El casco tiene un tiempo de duración de hasta 5 años en base al fechero. Casco en base a fechero. Las gafas no tienen fechero, pero la protección facial también hay fechero, y tiene una duración igual de 5 años en base a la norma. Irán revisando los fecheros, ¿sí? Para cumplimiento del tema. Bueno, seguimos. Siguiente equipo de protección. Equipo de protección auditiva. Si es que es auditiva, entran tanto los tapones como las orejeras, ¿sí? No entran los algodones, no entran las esponjas que no sean propias del protector auditivo. Aquí se cumplen lo que son niveles de reducción de ruido en base a desviación estándar, ¿sí? En base al cálculo realizado de frecuencia, ¿se acuerda? Hablamos un poquito de higiene industrial durante este curso. Para seleccionar un equipo de protección auditiva, nosotros debemos hacer el cálculo de nivel de presión sonora en que se establecía la interpretación, ¿se acuerda? En decibeles. El nivel de presión sonora nosotros lo colocamos en decibeles en escala A, pero también nosotros medimos la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios. Nosotros medimos lo que son bandas de octava, ¿sí? Entonces aquí entra 62.5 hercios, 125 hercios, 250 hercios, 500 hercios, 1K, 2K, 4K y 8K. Esos son lo que se establece para el tema. Entonces, la protección personal, el equipo de protección auditiva, tiene obligatoriamente que tener una desviación estándar cuyo nivel de reducción de ruido, ¿sí?, atenúe frecuencia presente. Escucho. Ok.
Entonces, por eso es importante revisar. Y por eso, más que todo, muchachos, hay que hacer el estudio de bandas de octava, en especial en puestos que son de puestos de trabajo fijos. No se olvide que el filtro de bandas de octava se aplica a frecuencia o se debe hacer un estudio de frecuencia solo en puestos con niveles de fuentes fijas de emisión de ruido fijas. Ahí se aplica. No se olvide que para fuentes variables es la dosimetría. La dosimetría aplica para variables. Podrías también aplicar una dosimetría para una empresa que tenga un solo puesto, pero te va a salir lineal. Te va a salir, al menos es que el ruido es constante y es continuo, te va a salir lineal sin mucha variación. Es distinto a una empresa de construcción o una minera. Hay mucho ruido por las diferentes fuentes de emisión y va a variar, ¿no es cierto?, en el histograma. Entonces, en esos casos sí es una dosimetría más adecuada. En un puesto fijo es mejor hacer una medición de frecuencias, ¿no? Ok, importante dentro de esos casos. Entonces, aquí se utiliza la protección auditiva, tapones y orejeras. No se olvide que nadie puede exponerse sobre 115 decibeles. Nadie puede exponerse en base a la norma, ¿no es cierto? Y basado en esos aspectos, nos aplicamos el cumplimiento de la norma de la American National Standard Institute, S3-19-1974, o su similar, que es la norma a la que refieren ese tipo de aspectos, ¿no? Por favor, ¿bien? Siguiente equipo de protección personal. Nosotros hablamos protección personal, respirador. Respirador. Verán que no digo mascarilla ni tapabocas. Respirador. Tipo 10, ya lo dije. Tipo 100, ya lo dije. Tipo 1000, ya lo dije. National Institute Occupational Safety and Health. Debe estar certificado por NICE. N no resiste aceite. R tiene resistencia moderada al aceite. Y P resiste aceite. 95% de filtrado, 100% de, bueno, no es 100%, es 99.98% de filtrado, más o menos lo que tiene la SIN, ¿no? Entonces, esas son las regulaciones que se manejan para lo que son respiradores, ¿sí? No se olvidará que el respirador es importante llevar siempre un control de uso del respirador y de filtros. Si no se utiliza el respirador, y eso es lo que la gente no le dice, si yo no uso un respirador, si no utilizo un respirador de filtros, ¿sí? O un respirador, sea el caso tipo N95, debo guardarlo en una funda para que no se consuma el filtro mecánico ni tampoco el filtro de carbón activado. Ese es el procedimiento para el cuidado de un respirador. Y de igual manera, no puedo usar barba. Una persona que utiliza un tapabocas o que utiliza una mascarilla o que utiliza un respirador no puede tener barba porque la barba no genera un buen sello. Entonces, la diferencia entre un respirador, el respirador sella bien. Ahí está la diferencia entre una KN95 y una N95 de NIOSH, una 3M. La 3M le hace un buen sello, inclusive le deja hasta marcada la cara del sello excelente que hace el respirador. Una KN95 deja espacios por donde pueda entrar. De acuerdo a las regulaciones de NIOSH, si es que el respirador no tiene una prueba de presión positiva o presión negativa, por más certificación que tenga, no se la debería usar. Bueno, siendo el caso. Entonces hemos hablado también de protección respiratoria, en este caso SCBA, de igual manera aplica las regulaciones internacionales de NIOSH y de OSHA, ¿no? En el caso de ser, por ejemplo, respirador ya de SCBA o equipo de respiración autónomo, no se olvide, en ese tipo de aspectos aplica las regulaciones también del Código de Regulación Federal 29 de la OSHA, ¿no? Importante eso, ¿no? Ya vimos protección facial, también ANSI 787.1, equipo de protección de caídas. Si hablamos de equipo de protección de caídas, el equipo de protección de caídas, hablamos nosotros que existe arnés, que existe línea de vida, que existe puntos de anclaje, ¿sí? Que existe en estos aspectos los elementos metálicos del arnés, ¿no es cierto? ¿Por qué les coloco esto? De igual manera, la eslinga, me olvidaba, por favor, la eslinga, ¿sí? Todo esto debe resistir 5,000 libras de resistencia por trabajador. ¿Qué tiempo de vida útil tiene el N95? Depende el filtro. Hay N95 que vienen con filtro de carbón integrado. Hay N95 que son solas. Y hay N95 que vienen hasta con válvula. Ahí remítete a tu fabricante, remítete al proveedor, ¿sí? El proveedor te va a decir cuánto. Lo mismo en filtros, no dura mucho un filtro amarillo para solventes porque es más para gases ácidos, ¿no? Siendo el caso.
bajo el problema del COVID, ¿cuál es el respirador adecuado para los trabajadores para 8 horas laborales? Ya te digo, o sea, respirador que protege de virus N95. Simple. Nada más. Pero si no se puede garantizar el N95, porque ustedes saben que la N95 se encuentra ahorita reservada más para el personal de primera línea. Entonces, si no se encuentra eso, ustedes tendrán que mantener el distanciamiento. O sea, vean, en Guayaquil ya se colocó como regla de la ciudad para regresar al amarillo que todo el mundo use quirúrgicas. Me parece más adecuado regresar a una quirúrgica que estar utilizando un tapabocas de esos que venden en la calle. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera por lo menos se retienen esas gotitas, ¿me entiende? Pero independiente de eso, utilizar un tapabocas no es garantía, pero tampoco es garantía la quirúrgica, ¿me entiende? Vamos al punto de que esa es una mascarilla para cierta utilidad y es desechable. El distanciamiento es lo importante, o sea, el no tener contacto social es lo más importante en el semáforo amarillo, tratar de mantener esas distancias y la desinfección y los protocolos lo más importante, ¿no? Ok, estamos claros con esa parte que tiene que ver al tema, ¿no? Multi alta demanda artesanal de mascarillas, ¿cómo reconocer a simple vista? Ah, no, o sea, es que mira, la NIOSH, dice NIOSH N95 y tanto en la parte de abajo o en la correa dice código, hay un código que dice TC y con números, diferentes números. Entonces, si tú ves que dice código TC y está, ese es certificado. Claro. Pero hay una que está saliendo que les han vendido a medio mundo que dice, advertencia, el mal uso de este equipo puede traer consecuencias. Esa es una mascarilla, esa es una porquería lo que están vendiendo. Y el tema es que como le han colocado el 95, esa persona o ese artesano o esa empresa que está haciendo lucro a costa de la seguridad de la gente. Y eso por culpa de, bueno, no quiero quejarme aquí en este chat, porque no sé en este curso, pero el culpable aquí es el Ministerio de Salud y el ARSA, porque ellos les emiten certificados como dispositivos médicos y certificados en especial de registro sanitario. Sí, exacto, le ponen N95 ecuatoriano. No, perdóneme, N95 tiene que pasar pruebas de filtrado, tiene que haber sido demostrado. ¿Se han visto las pruebas que hacen la NIOSH? ¿No han visto las pruebas? Es increíble las pruebas. Ellos cogen y ponen pruebas de filtrado de presión positiva y negativa con personas y con equipos. Ellos tienen equipos para probar. Y en base a eso pasa la prueba, ¿no? O sea, no es así nomás de que yo hice una N95 con el buen material que es antifluido y es antibacterial. No. Aquí nosotros somos campeones para la copia. Hay que decir las cosas. Bueno, independiente de eso. Salimos. Me olvidaba de la parte relacionada al tema de protección de caídas, por favor. Protección de caídas, hablamos nosotros 5,000 libras de resistencia por trabajador. Esto involucra absolutamente todo. Esto involucra desde el punto de anclaje hasta la línea de vida, hasta la eslinga. Ahora, norma de seguridad. Saben ustedes que sobre 1.8 metros de altura ya hay que utilizar un equipo de protección de caídas, pero nunca use protección de caídas sobre 1.8 metros y menos de 3 con eslinga fija, con eslinga absorbedora de impacto. No se olvide que la eslinga absorbedora de impacto se extiende. Entonces, una persona que está a 2 metros, 2 metros 50, se cae con el equipo de protección y se extiende la eslinga, igual se golpea. Para utilizar una eslinga con absorbedor de impactos, debe ser sobre los 3 metros bajo las regulaciones de OSHA. Perdón, sobre los 3 metros bajo la regulación de OSHA. Si es menos de 3 metros, entre 1.8 y menos de 3, la eslinga debe ser fija. Fija, mayor a 1.8, menor a 3 metros. Así, eslinga fija. ¿Sí me entendieron este punto, no es cierto? Ahora, por estudios se establece que bajo los pies de un trabajador debe estar 3.8 metros para utilizar una eslinga con absorbedor. Siempre que el anclaje sea a 5.6 metros
obviamente por encima de los hombros. Si es que el anclaje es a 5.6 metros por encima de los hombros, en 3.8 metros por debajo de los pies del trabajador, el sistema puede funcionar. Preguntas. Preguntas. Me remito a la normativa de OSHA, que es la que trabaja Código de Regulación Federal 29 para el trabajo, ¿no? Y con un retráctil solo actúa verticalmente, pero se activa a cualquier altura. Claro, el retráctil puedes utilizar también, Fabricio, en menos de 3 metros, siempre y cuando le hayas calibrado el retráctil como para que se bloquee en el mismo momento en que la persona se está cayendo. Tú sabes que se le puede regular al retráctil, ¿no es cierto? Para que caiga y se bloquee, ¿no es cierto? Ahí está el sistema de bloqueo. Entonces, si yo en el momento que estoy trabajando a 250 metros, por ejemplo, ya le dejo bloqueado y me caigo, no va a haber mayor caída libre, entonces por ende el trabajador no tendría golpes, ¿no? Se puede utilizar un sistema retráctil también, ¿no? Aunque el sistema retráctil para mí es mucho más útil como sistema de restricción más que como sistema de protección, ¿no? Entonces eso es lo que aplica para un sistema de protección de caídas. No se olvide que una cosa es protección de caídas, otra cosa es restricción de caídas y otra cosa es prevención de caídas. Son tres términos distintos que se manejan en la parte de alturas, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí creo que hay cofias. Bueno, sería bajo certificación de la FDA. Calzado de seguridad, nos remitimos lo que es zapato punta de acero y zapatos dieléctricos a las nuevas normas. Ecuador, en el gobierno anterior, impulsó la fabricación de calzado en esos casos, que sea punta de acero, como ustedes saben, que sea nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí hay muchos errores que se están cometiendo. Primero, la norma ANSI Z41 con la que se está fabricando actualmente los calzados ecuatorianos, ¿sí? Hay que decir que ya está fuera de norma. Es decir, que aquí nosotros, el gobierno anterior mandó a fabricar bajo la norma nacional INEN que remite la ANSI Z41 y nosotros empezamos a fabricar bajo esta norma que ya el mundo no la usa, hay que decirlo. Nosotros nos remitimos a la norma a la Association Standard Test Materials F2412, 2413 hasta la 18. Ahí tenemos tanto protección punta de acero como protección dieléctrica, inclusive todo lo que tiene que ver con resistencia de las nuevas punteras de fibra de carbono, ¿no? Que son las que se están utilizando ahora y se están comprando actualmente, ¿no? Entonces, eso es un tema importante en lo que hablamos de punta de acero, ¿no? Independiente de eso, ustedes deben garantizar cualquier certificación para plantilla, siendo el caso. Si fuese un zapato de seguridad para impactos, no se olvide que no solo es la punta de acero o siendo el caso del material resistente, más la plantilla de Kevlar. Eso es importante, ¿no? Con lo que se hacen los chalecos antibalas. Tiene que haber plantilla de Kevlar para cuando se trabaja con este tipo de puntera de acero. No se pide solamente la puntera. Tiene que demostrarse que existe prueba de plantilla de Kevlar para penetración de clavo, ¿sí? Y de manera independiente, por favor, es necesario que sepan que eso no está pasando en el Ecuador. Todo zapato de seguridad también tiene caducidad. Es decir, tiene fechero a 5 años. Me van a decir, Juan Carlos, pero un zapato no dura más de 6 meses en campo bien trabajado. Me refiero a que si tú compraste un zapato que se encuentra fuera del fechero, anda a preguntar en el Oriente qué pasaron con las Red Wing. Las Red Wing son zapatos de calidad, ¿no es cierto? Un zapato de seguridad bien hecho. Pero hubo una empresa a la que se le destapó la Red Wing recién entregada a un trabajador. Entonces, haciendo la investigación de por qué se destapó la Red Wing, si la Red Wing es la Red Wing, resultaba que ya estaba pasado el fechero, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo. Verán que el almacenamiento en percha y lo que tiene que ver con desgaste de materiales, así no se lo use, sí se refleja en la calidad del producto después, ¿no? Por eso es que ASTM no certifica fuera de fecheros. Cuando vean para ustedes zapato de seguridad, por favor revisen que tenga fechero de fabricación. ¿Le escucho? Por favor. Dije, sí, en eso sí tiene razón. A mí me pasó en una empresa X, me dieron un par de botas Westland y nuevitas. Entonces yo me puse
y salía a trabajar, pero se iba quedando la planta como borrador en la calle. En realidad ya han Sí, estado caducadas, las han tenido mucho tiempo guardadas. sí, no se olvide que la humedad más del almacenamiento en percha afecta, así tú no hayas utilizado. Igual pasa con el casco. Si un casco pasa del fechero, ya no te ofrece la misma resistencia que la original. Eso hay que ser muy claros con el tema del almacenamiento. Por eso es que siempre se compra con fecheros actuales, lo que tiene que ver con calzado y lo que tiene que ver con arnés. Vea, por si acaso el tema de arnés. Arnés también son 5 años. Irá revisando antes de ponerse un arnés que tanto la slinga como el arnés tenga el fechero vigente. Eso es un tema importantísimo. A veces nos ponemos nomás el arnés, no, hay que verificar los fecheros. Los fecheros se encuentran ahí a 5 años de la protección de caídas. Si no, imagínate una protección de caídas que de pronto se te desarme el mosquetón o se te desarme un pad plástico del arnés porque resulta que pasó del tiempo, ¿no? Entonces, ojo. Ok. Apaguemos el micrófono, compañeros. Gracias. Siguiente equipo de protección personal, guantes. El guante sí depende. El guante sí depende. Entonces, el guante, lo que se pide por lo menos es que tenga una normativa CE y EN, por lo menos, para que se pueda garantizar. Existe arnés dieléctrico, o sea que no tenga nada metálico. Bueno, arnés hay con elementos que son más bien considerados resistentes, aislantes más que todo, más que dieléctrico, ¿no? No se olvide que todo tiene una resistencia dieléctrica, ¿no? Pero más que todo es el tema de la slinga, ¿no? Que es donde puede existir el tema de la conductividad. Ajá. El fechero del arnés, el arnés búscale, en el momento que tú ves el arnés está la etiqueta, el fechero ahí tiene la etiqueta, en la etiqueta tú búscale, va a haber un fechero marcado a 5 años y ahí te vas a dar cuenta. Si quieren aprender más de seguridad sobre equipo de protección personal, vea, yo les voy a dar mi experiencia de lo que yo suelo hacer, ¿no? A veces, a mí me encanta pasear por todo lado, me encanta estar metido en centros comerciales, me encanta estar metido en todo lado. Entonces yo me sé ir a Kiwi, me sé ir a Ferisariato, me meto. Y lo que más me encanta es irme a la línea de protección personal. Entonces me voy y empiezo uno por uno. Yo no voy a comprar nada, pero voy uno por uno. Y digo, si vale, no vale. Si vale, no vale. O sea, usted tiene que aprender a ensayar con eso. Ahí tiene tantos cascos que usted puede coger de uno en uno a ver cuál sirve, cuál no. A ver si está certificado. Sí. Ahí puede coger usted arnés, también vende. Kiwi, por ejemplo, vende unos arnés más chimbos que se encuentran ya fuera de certificación. Y yo le preguntaba a la que venda, oiga, digo, ¿y por qué venden esto si ya está fuera de norma? Ya estaba caducado eso, ya estaba fuera de, los 5 años, ¿no? Ya no deberían vender eso. Sin embargo, tú le ves, estaba nuevito, se encontraba todo en su bolsita y todo. Un arnés que creo que era argentino que lo habían traído. Pero ojo, porque es importante estos casos, ¿no? Entonces, hay que verificar. Hay etiqueta. No, es que, a ver, la norma prohíbe. Si no hay etiqueta y no hay fechero, la norma que garantiza el tema de aplicación, básicamente las regulaciones de OSHA prohíben. La regulación es muy clara. Si no existe legibilidad de datos de fechero, no debe utilizar. Ahí dice, no lo uses. Así dice, ¿no? Entonces, por favor, no es que, tiene que haber, no es que no, ves que no, es que está bien, pero no hay la etiqueta, no hay el fechero, discúlpame, no puedo usar. Eso es como por favor, apaguen el micrófono, ¿podemos? Entonces, si es posible, es necesario que entendamos ese tema. Si no hay fechero, no se puede usar. Es igual que cuando trabajamos nosotros con químicos. Si no viene con etiqueta, no podemos recibir el producto ni usarlo. Si no viene con romos de seguridad, no podemos usarlo. Esa es la norma de seguridad. Así que eso no es negociable. La seguridad no se negocia. Ropa de trabajo, dependiendo del tipo de ropa, bajo certificación de la conformidad europea CE y EN. Igual, ahí depende mucho el fabricante. Hay fabricantes de diferentes países. Dependerá de muchas regulaciones nacionales. Igual que el caso de los famosos chalecos reflectivos, que son los que se garantiza. Hay que buscar la certificación del reflectivo. Con esto quería comentarles un poquito que se cometen muchos errores en el sector del oriente en especial y en empresas de construcción. Por ejemplo, yo veo que ya les colocan los reflectivos en la misma ropa de trabajo, ¿sí? Sin embargo, usted debe saber que el reflectivo está hecho para ser reflectivo en la noche. Ahí hay los errores. Entonces, la persona en el día no es visible, en especial en un campo petrolero. Debe existir reflectividad integrada. La reflectividad de colores reflectivos tipo verde, tipo naranja, en especial el verde, que es el que más se utiliza, tiene que integrarse a la ropa también. No solamente la reflectividad de la cinta reflectiva. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado, porque lo que se ha hecho es pasar cintas reflectivas a las ropas de trabajo y solamente la persona es visible en la noche, no es visible en el día. Entonces, por favor. Y recomendación para cuando se trabaje en obras, no se utiliza, nunca se manda a fabricar
nunca se manda a fabricar ropa que sea del color del terreno. No puedo colocar, por favor, a los trabajadores como algunos en una empresa petrolera. Vi que era una empresa de construcción y había venido un gringuito y venía con una ropa beige completamente. El tipo no era visible para nada. ¿Preguntas? Ingeniero, y en el color verde, verde medio oscuro, porque yo he visto ahí en igual una filial de Slumberger que está con ese color. Sí, bueno, se utiliza bastante los colores, en especial, mira, para construcción al menos, que es lo que yo manejo por mi formación igual. Mira, el tema de color verde se utiliza más en sitios nublados o en sitios de trabajos donde son fijos, no son trabajos permanentes. Se utiliza naranja cuando son trabajos en vías donde hay alta velocidad, para que exista mayor visibilidad, en especial cuando son días despejados. Esos son los colores que se utilizan específicamente. Y también se puede utilizar un amarillo reflectivo. Se puede mezclar los colores también. El estándar europeo te permite que pongas arriba, en el chaleco arriba verde, abajo naranja, o al revés. O sea, se puede permitir esto siempre y cuando la reflectividad sea certificada. Tienen que demostrarte que el color verde o que el color naranja tenga norma o pase norma, y de igual manera el reflectivo nocturno que se lo incluye, ¿no? Si no tiene eso, mejor ni comprarlo. Entonces, por eso siempre, si usted va a comprar un reflectivo, si es que se encuentra certificado el reflectivo con la norma CE, vale la pena comprarlo. Eso es importante, ¿no? Ok, mis estimados amigos.